Bueno, buenas tardes para Pilar y buen día para el resto de la gente. Hoy tenemos a Pilar Jiménez Abos, que nos va a presentar la importancia de IFC en los proyectos BIM para la administración. Pilar es arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid, es máster en gestión de proyectos de la Universidad Europea de Madrid, es Project Manager por el Project Manager Institute y está aprendiendo BIM, como comenta ella, desde 1998 en ámbitos del diseño, licitaciones y gestión de proyectos. Actualmente trabaja como BIM Manager en INECO, en la implantación de BIM a nivel corporativo y lidera proyectos de innovación como auditoría de modelos BIM y evaluación de capacidades IFC de software de modelado. Participó activamente en la implantación de BIM en las administraciones públicas, en el ámbito ferroviario, en LIF 2002 Logroño, así como en el desarrollo de una clasificación ferroviaria para modelos BIM en el marco del Railway Innovation Hub, y es BIM Manager en proyectos como Estación Pasante de Atocha para DIF y la duplicación de la vía de la línea 3 para FGV. Bueno, Pilar, te doy tu lugar para que puedas avanzar. Muchas Gracias. gracias. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, pues vamos a ver si quiere funcionar. Aquí, bueno, había hecho un mini resumen para que luego lo tengáis un poco quién soy, pero más de lo que ha contado Andrea en la presentación, ya no podemos decir nada. Entonces, yo en esta presentación de hoy me quiero centrar en dar respuesta a dos preguntas. La primera es ¿qué es IFC? Voy a tratar de ser lo más sencilla posible. Yo no quiero entrar en aspectos de lenguaje de programación o aspectos de bases de datos, pero sí que quiero dejar claros los conceptos sobre qué es IFC, un poco la historia del IFC, quién vela por IFC y facilitaros algunos recursos que os pueden resultar útiles más adelante. Y principalmente enfocarme en por qué tenemos que pensar en IFC, sobre todo si somos administraciones públicas. Ese es un poco el core de la presentación de hoy. Entonces, ¿sobre qué es el formato IFC? El formato IFC es un formato de archivo. Ese formato de archivo es un formato algo particular porque decimos que es un formato abierto. Abierto quiere decir que es un formato que es no propietario de un desarrollador específico de software, ¿vale? Este es un formato que desarrolla una organización sin ánimo de lucro y que, bueno, pues además permite algunos aspectos como la perdurabilidad en el tiempo y el poder, bueno, pues algo que también pasa con otros software nativos, con formatos nativos, que es el intercambio de modelos BIM. Yo aquí parto de una base y es que con independencia de que hablemos de metodología BIM o de tecnología BIM, todo esto se soporta gracias a ¿qué? A que generamos unos modelos tridimensionales con información no gráfica asociada. Bueno, pues este formato permite la transmisión de geometría, esos elementos tridimensionales y datos asociados a los mismos, ¿no? Es una base de datos orientada a objetos. Ese es el formato IFC y es un formato de archivo simplemente, igual que podríamos hablar del formato .pdf. El formato IFC lo que pretende es convertirse en el Esperanto, en lo que es bueno, pues el modelado BIM, ¿no? ¿Por qué tenemos que pensar en un lenguaje común? Bueno, pues porque sabéis que para un mismo concepto en distintos idiomas lo tratamos de diferentes maneras, ¿no? Y en este aspecto, en el sector de la construcción sucede lo mismo. Fijaros, para el concepto de transmitancia térmica, que aquí en España lo llamamos así, probablemente allí en algunos lugares ni siquiera lo llaméis de esta misma manera, con lo cual, bueno, pues redunda en este argumento que estoy planteando, es, bueno, pues el diccionario de la NBS habla de thermal transmitters, la clasificación ECLAS de heat transfer, IFC de thermal transmitters, Revit habla de thermal conductivity, en fin. Entonces, estamos hablando de bases de datos que tienen que hablar entre sí, bases de datos de distintos archivos, etcétera. Para eso necesitamos que llamemos todos a las cosas de la misma manera y eso es una de las cuestiones que pretende el IFC, ¿no?
Por otro lado, cuando hablábamos, antes mencionaba que el IFC permite transmitir tanto la geometría como los datos. Bueno, pues este es un ejemplo. Sucede lo mismo si os pasara archivos en formato Revit o en formato Archicad. Esta es una captura del software Archicad que algunos conoceréis. Bueno, pues aquí que estamos viendo en un panel, tenemos en una ventana, estamos viendo la geometría, esa tridimensionalidad que tenemos con los modelos BIM. En otro panel estamos viendo datos asociados a un elemento que tengo seleccionado y en otro panel estamos viendo la estructura de cómo está organizado ese modelo. Este es el caso de Revit, exactamente igual. Tenemos, por un lado, el panel de la geometría, por otro lado, tenemos un panel donde vemos los datos de un elemento seleccionado o en general del proyecto y, por otro lado, tenemos otro panel donde vemos la estructura organizativa de este modelo. Bueno, pues en IFC es exactamente igual. Este es una captura de un visor gratuito. Se llama BIM Vision, por si no lo conocéis. Luego, bueno, si me da tiempo os enseñaré un par de detalles, donde, bueno, pues hemos abierto un modelo y lo que estoy viendo es tanto geometría como la estructura de ese modelo, como los datos asociados a un elemento que yo tengo aquí seleccionado en la captura, ¿vale? Entonces, la pretensión es, bueno, pues lo mismo que estoy teniendo en esos modelos nativos, poderlo transmitir, pero en un formato abierto. En los cursos que imparto sobre IFC, a mí me gusta hacer este ejercicio con los alumnos, ¿no? Hablamos que IFC es un formato abierto y entonces lo que tratamos de hacer es el ejercicio de qué entendemos por formato abierto, que son aquellos que, bueno, pues han podido nacer como formato propietario, pero que a través de una norma ISO se han convertido en formatos abiertos o simplemente que botón derecho con el ratón podemos entender, abriéndolo con el bloc de notas, podemos entender ese lenguaje de programación, si lo queremos llamar así, y lo que son formatos de facto, que son aquellos que siguen siendo propietarios de un desarrollador de software, pero que a base de su utilización se han convertido de alguna manera en formatos habituales de intercambio. Entonces, bueno, en este aspecto, por no retrasar mucho la presentación, hemos dicho que el IFC es claramente un formato abierto. Bueno, suelen surgir bastantes dudas aquí. En los de AutoCAD, los de Microsoft son bastante obvios y queda la duda de qué pasa con los formatos propietarios. Este es el icono del software que seguramente todos habéis oído hablar, porque cuando entramos en profundizar un poco sobre BIM, lo primero que nos hablan es de Autodesk y de Revit. Pero bueno, ¿qué sucede en este caso? Bueno, pues en este ejercicio lo que venimos es primero, aparecen lo que son formatos abiertos, que están normalmente fundamentados en una norma ISO y que pudieran nacer como formatos propietarios, como es el caso del PDF. PDF fue un formato generado por Acrobat y en cualquier caso se ha convertido en un formato abierto. Aquí en España, no sé si lo conocerán ustedes, tenemos el formato BC3, que bueno, pues no tiene icono en sí mismo, tuve que buscar el logotipo de la entidad, que es GBDC. Y es otro formato abierto de intercambio de presupuestos, ¿no? Me imagino que en algunos países allí también lo conocen. Y luego lo que son formatos de facto, formatos que a partir de su uso habitual pues se han convertido de alguna manera en formato estándar de intercambio. Intercambiamos planos en DWG, aunque sea el formato propietario de Autodesk. El DXF, que yo pensaba cuando hice este ejercicio al inicio de todo que era un formato abierto, pues no, sigue siendo un formato propietario. El formato AVI, que no es formato abierto, es un formato de facto y es propio de Microsoft. Y cuando llegamos al caso de Revit, pues no sabemos, ¿no?, dónde marcarlo. Muchos me dicen formato de facto. Bueno, pues mi respuesta es que no es formato de facto porque yo este formato no lo puedo abrir con otros software. En cambio, aquí sí, con otros software desarrollados por otros desarrolladores. Estos sí que los puedo abrir, este no. Este tengo que tener software de ese mismo desarrollador, no de competidores habitualmente, ¿no? Y que además, a día de hoy, no es un formato habitual de intercambio, en particular en obras para la administración pública, donde la mayoría hablamos de infraestructuras y hablamos de infraestructuras lineales y de, bueno, carreteras y ferroviarios, en los que en este software pues no se pueden desarrollar ese tipo de proyectos, ¿no? Volviendo al IFC, un poco sobre la estructura. A mí me gusta ver el IFC como un archivador. Es un archivador organizado en distintos conceptos, conceptos abstractos, el concepto de proyecto, el concepto de la ubicación, la parcela, el lugar, concepto del activo, que en este caso, bueno, pues es verdad que está más enfocado a edificación a día de hoy, aunque se está haciendo el desarrollo para infraestructuras, pero bueno,
Tenemos el concepto de edificio, lo veremos en el IFC. El concepto de la organización del edificio, pues normalmente sería plantas, y luego dentro de cada planta encontraremos las entidades constructivas, los elementos físicos, muros, ventanas, puertas, columnas, etc. Además, esa geometría la vamos a ver en el panel tridimensional que veíamos antes en el caso de BIMvision. Y seleccionando cada uno de estos elementos vamos a ver información asociada. ¿Información asociada de qué tipo? Pues información asociada de la forma de propiedad, atributo o parámetro, como lo queramos llamar, y además organizada en grupos de parámetros que se llaman property set. Y lo mismo, pero en relación a cantidades. Bueno, pues aquí puedo, en lo que son propiedades y grupos de propiedades, podríamos estar hablando de la propiedad, pues por ejemplo, tipo de muro. Y en el caso de cantidades, pues el volumen, ¿no? Y aquí pues vamos a encontrarnos también grupos de cantidades y el concepto propio de cantidad, el volumen, el alto, el ancho, la superficie vertical, etcétera, ¿no? Que va asociado además con unas unidades de medición. También vamos a poder ver relaciones entre los distintos elementos. Bueno, pues conceptualmente es algo bastante obvio que una ventana pertenece a un muro y no al muro de la fachada opuesta, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones en algunos visores también lo vamos a poder ver. Y otro concepto muy importante será el de las clasificaciones, de manera que, bueno, pues más allá de los conceptos propios del IFC, con una buena clasificación que tenga esa administración pública, va a poder filtrar de forma más detallada esa base de datos que es el modelo IFC. Cuando abrimos el IFC con el bloc de notas, y esto lo van a poder hacer en cualquier momento con un IFC, nos encontramos esto que, bueno, pues aparentemente y sin aparentemente es bastante horrible, ¿no?, de ver, pero lo que sí que nos llama la atención es una cosa, que podemos entender básicamente lo que estamos viendo aquí, ¿no? Aquí, fijaros, estamos viendo IFC Property Single Value, estamos viendo IFC Property Set, ¿cómo se llama el conjunto de propiedades? Pues lo han llamado PSET Space Common, ¿no? Estamos viendo también cuestiones de cantidades, de área, la medición, ¿no?, de volumen, estamos viendo también relacionadas con clasificación, estamos viendo también puntos cartesianos que hacen alusión a cómo se construye esta geometría en el visor. Pero bueno, esto en cualquier caso, vamos, yo creo que nadie de una profesión tipo arquitecto o ingeniero quiere entrar en estas tripas, ¿no? Esto lo hacen en todo caso los informáticos. Pero lo que tiene de curioso es que cuando lo abrimos con el bloc de notas somos capaces de entender. Esto es legible. Si hacemos esto mismo con un archivo, ya sea un documento Word, vamos a ver. Voy a abrir un documento Word simplemente con el bloc de notas y vamos a ver que esto no es legible. Esto es otro idioma que tiene que ser interpretado por ese software, ¿vale? Esto es uno de los motivos por los que hablamos que el IFC es un formato abierto y legible. Sobre la estructura del IFC hablábamos antes que, bueno, pues en este visor estamos viendo otro modelo BIM. Aquí hablábamos antes que teníamos la estructura y la forma de estructurarse es el concepto de proyecto dentro del que se ubica una situación de ese proyecto. Alguna persona siempre me ha comentado que tendría más sentido que fuera primero la ubicación y en la ubicación haces el proyecto, ¿no? Estoy de acuerdo, pero me imagino que esto habrá sido un tema de discusión por parte de Building Smart, que es el desarrollador, y habrán tomado esta decisión. En cualquier caso, que esto es así, no tiene forma de darle la vuelta. Tenemos el proyecto, dentro del proyecto el lugar, dentro del lugar nos encontramos el edificio a su vez se compone de una serie de plantas, que, bueno, pues más o menos aquí en la imagen podríamos ver, estamos viendo IFC Project, IFC Site, IFC Building, IFC Building Story, y dentro de las distintas plantas nos vamos a encontrar estos elementos tridimensionales, lo que podemos llegar a seleccionar en el visor, ¿no? Digamos que hasta aquí estamos hablando de esos cajones abstractos y aquí ya estamos hablando de los elementos físicos, lo que yo puedo seleccionar en el visor. Bueno, esos elementos, ¿de qué tipo pueden ser? Son entidades IFC y, bueno, pues IFC determina en sus distintos esquemas y versiones qué entidades son aceptadas en IFC, ¿no? He sacado una captura de algunas de ellas. Bueno, pues todas son de tipo viga, pilar, cubierta, escritos en inglés y siempre con la coletilla IFC delante.
en formato, se escribe en formato camel case y upper camel case, que es todo en minúsculas, un poco como si escribiéramos los hashtags en Twitter, ¿no? Para separar las palabras no hay espacios, pero siempre se pone la primera letra de las palabras en mayúsculas. Entonces, este es un listado de entidades que se permiten en IFC y este es el listado de entidades que tiene este modelo que estamos viendo en la pantalla, que es un ejemplo de un puente que preparamos en INECO en su momento. He dejado este enlace bueno, pues por si lo queréis descargar y tener el ejemplo. En este caso, seleccionando un pilar, lo que estoy viendo aquí es, bueno, pues una serie de grupos de parámetros, como este que vemos aquí, PSET Column Common, que además se corresponde con el estándar propio del IFC, con algunos de ellos, el load bearing, el slope, el status, que son correspondientes a lo que nos está diciendo el propio esquema del IFC. Otro PSET que nos hemos inventado nosotros, que se llama PSET Cantidades Proyecto. Sí que es verdad que es recomendable que cuando nos inventamos parámetros no usemos la coletilla PSET para diferenciar de cuáles son los propios del estándar y los propios del IFC, pero lo podemos hacer, nos podemos inventar nuestros propios PSET, como este es otro caso, el PSET materiales, y además estamos encontrando incluso PSET o Quantity Set que tenemos aquí relativos a los específicos que quiera poner el software X que ha generado el modelo, o los que me pueda estar pidiendo mi cliente o yo crear por mi cuenta porque me hacen falta para alguna cosa, ¿no? Y luego, por último, tenemos el concepto de las clasificaciones. Esto lo voy a enseñar casi mejor con el modelo en BeamVision. Como he comentado, BeamVision es un software gratuito. Yo, por cierto, no vendo ningún software ni me llevo comisión por enseñar unos u otros. Eso lo quiero dejar claro. Utilizo este para este caso concreto y cuando tengo que hacer revisiones de otro tipo, pues utilizo otros software. No tengo ninguna preferencia y si mañana aparece otro mejor, no tendré ningún inconveniente en cambiarlo. Este es el puente, este es el modelo tridimensional que estoy moviendo fácilmente en un visor, o sea, en el panel. Es un software que se aprende uno solo de forma autodidacta en una tarde, tranquilamente un par de horas, jugueteando con él y sabiendo los conceptos básicos de IFC. Y bueno, simplemente si yo me voy al panel de objetos, aquí en tipos voy a ver esos conceptos de los que mencionábamos. Bueno, pues tengo forjados, tengo vigas, tengo barandillas, tengo muros, tengo unos pilares aquí, ¿no? Esas son las entidades. Si selecciono una entidad, pues aquí abajo estoy viendo las propiedades de esa entidad, ¿no? Bueno, se hizo con el software Allplan y aquí tenemos unas propiedades, unas cantidades que ha metido Allplan Quantities. Además hay otras cantidades, Quantity Set, que son estas que tenemos aquí, que son las específicas que dice el IFC. Por otro lado, tenemos un Property Set, que es este, PSET Column Common, donde tengo una serie de propiedades específicas del IFC, algunas de ellas. Y luego, por otro lado, tengo Property Set específicos que nos hemos inventado para ese proyecto. O sea que no implica estar saliéndose del esquema IFC. Y luego, por último, tengo el concepto de clasificaciones. Bueno, pues si me vengo al panel de clasificaciones, lo que podemos ver es que en este caso el puente está multiclasificado por 3 clasificaciones. Una funcional, donde estoy viendo, bueno, pues hay zapatas, hay losas, hay topes sísmicos, hay prelosas, hay vigas de hormigón. Por otro lado, una clasificación en relación a las actividades de obra, el código del Gantt y la actividad en concreta. Y por otro lado, tenemos también otra clasificación en función de la estructura presupuestaria, donde tengo el código de la unidad de obra y el nombre de la unidad de obra, ¿no? Que luego va asociado a un precio. Entonces, básicamente, estos 3, no digo que esto sea de por sí el propio IFC, pero esto es algo muy útil de conocer de cara a la administración pública y qué es lo que le va a permitir decidir qué es lo que pide, qué es lo que no pide y cómo lo va a consultar después, ¿no? En qué herramienta lo consultará después en los modelos. Y en función de lo que vaya a pedir, pues tendrá que preparar su forma de auditar esos modelos y comprobar que realmente están cumpliendo con lo que se ha solicitado, ¿verdad? Vuelvo a la presentación. Aquí es un esquema que planteamos hace tiempo en la comisión
BIM aquí en España, no era tanto el flujo de trabajo de cómo deben auditarse los modelos, sino en una recomendación más de cara a los modeladores, ¿no? ¿Por qué? Porque los modeladores están trabajando cada uno en su software propio. Perdimos a Pilar. ¿Pilar? Cuando pedimos desde la administración pública modelo, también después... Te perdimos un segundo. ¿Hola? Pilar, te perdimos un segundo. ¿Ahora? Ahora sí te escuchamos perfecto. Sí, me ha salido conexión inestable, pero no sé por qué. Lo que estaba comentando es este flujo que está publicado en la plantilla de plan de ejecución BIM que elaboramos en el marco de la Comisión BIM aquí en España. Es un flujo de trabajo que está sobre todo enfocado a destacar un aspecto, y es que los modeladores, una vez que han generado el modelo y exportan a IFC, no deben quedarse ahí, deben inspeccionarlo visualmente en algún visor, entre otras cosas, porque van a ser ellos los que van a saber detectar rápidamente si en la exportación ha habido errores de pérdida de elementos tridimensionales o pérdida de información no gráfica, ¿vale? Eso tienen que hacer ese proceso. Entonces, ¿en qué consiste el proceso? Entendemos que los modeladores, el equipo de modelado, el equipo de diseño, de hecho, pues, y en concreto las personas que se encarguen de generar los modelos tridimensionales, van a generar el modelo, la geometría del modelo, van a clasificar esos elementos, van a agregar información no gráfica, como veíamos antes en forma de property set y de properties, y van a poder agregar información vinculada, que no deja de ser property set y properties, y en lugar de que el valor sea un número o una palabra, el valor es una URL apuntando a una carpeta en un entorno común de datos, no tiene más misterio. Después, lo que tienen que hacer es, si el promotor me ha pedido estos parámetros, deben revisar internamente en el software que esos parámetros están metidos y están completados, y finalmente exportar a IFC, pero no quedarse ahí, no quedarse en exportar IFC y ya directamente enviarlo a quien corresponda o subirlo al entorno común de datos que corresponda. No. Lo que nosotros decimos es que los modeladores deben abrir esos modelos IFC en un visor, simplemente para comprobar que el modelo IFC se puede abrir, que se ha exportado correctamente, que tiene la geometría, que no se ha perdido geometría y que no se ha perdido información no gráfica, ¿vale? Luego ya vendrá el responsable de calidad de los modelos BIM, o como queramos llamarlo, BIM Manager, coordinador BIM, quien tenga que ser, a revisar de forma más exhaustiva esos modelos en IFC, y si hace falta, bueno, pues enviar las incidencias para que se corrijan en los distintos modelos nativos. Pero el modelador responsable de exportar a IFC tiene como responsabilidad también abrirlo en un visor gratuito y hacer una comprobación mínima aleatoria. Bueno, ¿quién es responsable de la creación del propio esquema IFC, de este formato? Bueno, pues es Building Smart. Building Smart es una organización internacional sin ánimo de lucro. Al inicio nació como la International Alliance for Interoperability y bueno, pues es, si no me equivoco, del año 1994, sí, efectivamente. Comenzó en el año 1994 y desarrolla el esquema IFC y otras cuestiones, como son los Information Delivery Manuals, el diccionario de datos para que hablemos todos ese mismo idioma, y el propio esquema IFC, ¿no? Ellos se fundamentan en que son abiertos, son neutrales, no son dependientes de ningún desarrollador de software, y luego veremos una diapositiva que a mí me gusta bastante incluirla. Y que, bueno, pues es verdad que están, o sea, el planteamiento es internacional, que sea algo, un formato de uso internacional. Esta organización, como muchos de vosotros ya sabréis, se organiza por capítulos a nivel país,
desarrolla eventos a nivel internacional también, bueno, pues participan miembros, sponsor, etcétera, y desarrollan cosas bastante interesantes. Yo he dejado esta diapositiva porque es bastante útil en relacionar algunas URLs interesantes, ¿no? La URL propia de Building Smart para conocer la organización, un enlace al foro técnico que yo, bueno, pues utilizo últimamente menos, pero sí que leo todo lo que se publica ahí y es muy, muy útil para aquellos que trabajamos habitualmente con IFC, que investigamos más bien. Tienen otro enlace a la certificación. Ahora mismo Building Smart certifica tanto software como están empezando a hacer certificaciones también a nivel, me parece que era a nivel empresa, en relación al uso de IFC. Tienen recursos educativos, la página técnica, que esto siempre digo que ojalá le den una vuelta porque para los que no somos informáticos es bastante complicado de consultar, pero bueno, se llega a hacer y yo lo enseño en los cursos. Bueno, un entorno común de datos que tienen y luego recursos a los capítulos y a los miembros. Yo dejo ahí las URLs por si no las tenéis y queréis echar un vistazo. Algunos de los capítulos, esto a fecha de marzo de 2020, estas son unas diapositivas que rescaté de un evento que hicieron el año pasado, este año no he podido asistir. Y bueno, pues en aquellas fechas, en el año pasado, como capítulo de lengua hispana, pues solamente tenemos el capítulo español. Yo os animo a que entréis también y apoyemos un poco el aspecto de lengua castellana o lengua española para ampliar la propia entidad Building Smart y sobre todo el propio esquema desde el aspecto latino, ¿no? También he dejado la web de buildingsmart.es, que es el capítulo de España. Tiene recursos muy interesantes, una serie de, bueno, pues una guía, por ejemplo, para propietarios y gestores de activos. Hay una explicación de la norma ISO 19650. Tiene fichas resumen sobre las capacidades IFC de algunas aplicaciones. Tiene un blog bastante interesante sobre BIM. Yo, bueno, pues he tenido el placer de participar en un par de artículos en él. El proyecto de traducción de IFC al español que abordamos el año pasado, y yo creo hace 2 años, y yo creo que se está también desarrollando ahora. Yo ya no estoy participando. Incluso tiene también un observatorio BIM en relación a todos los documentos internacionales publicados pues en formato normativa o recomendaciones, etcétera, o guías sobre BIM a nivel internacional. Es una herramienta potentísima. En relación a la certificación, bueno, pues como mencionábamos antes, están comenzando ahora y hay bastantes capítulos ya involucrados. Y esta es la diapositiva que yo adelantaba antes, que me gusta mucho enseñar, es cuando decimos que es una organización neutral, pues lo primero que se te pasa por la cabeza es, bueno, vamos a ver si eso es verdad, porque si detrás de esta organización como único sponsor de desarrollador de software tienes a X, pues muy neutral no podrá ser. Pero cuando miras los miembros internacionales, sobre todo desde el aspecto desarrolladores de software, pues te encuentras que son muy diversos y son competidores entre sí, ¿no? Lo cual, bueno, pues a mí al menos me tranquiliza bastante encontrarme como miembros de Building Smart, tanto Autodesk como Bentley, grandes competidores, como Catena, como Graphisoft, como Trimble, Vectorworks, etc. Y simplemente como anécdota, he estado también desde aquel evento del año pasado, el aumento de participantes en estos eventos que ellos hacen. Fijaros en los últimos años cómo ha ido aumentando y van aumentando cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez somos más conscientes todos de que necesitamos ese lenguaje común para que podamos comunicarnos mejor en este aspecto de intercambio de bases de datos BIM. De lo contrario, se hace muy difícil y quienes estamos en proyectos BIM en el día a día lo estamos sufriendo, ¿no? El hacer hablar un software con otro software. Luego explicaré mejor esto. Entre las cosas que desarrolla Building Smart, además del esquema IFC,
bueno, pues desarrolla los Information Delivery Manuals, que también están asociados a una norma ISO, el esquema IFC, que a su vez es norma ISO, la 16739, y el diccionario de datos, que también es norma ISO, 12006/3. Pues bueno, pues que lo tengáis en cuenta también, que estamos hablando de normativa internacional y normativa ISO cuando hablamos de IFC. Un poco de historia y muy breve. Yo me imagino que algunos de vosotros pues habréis escuchado el IFC, pero ¿qué formato? ¿Qué esquema? ¿El 2x3? ¿El 4? Bueno, pues vamos a conocer un poquito lo que estamos diciendo cuando hablamos del IFC 2x3 y del IFC 4, que son los esquemas que habitualmente encontramos, por lo menos en España, en los pliegos. La Building Smart, que al inicio comenzó con otro nombre, como hemos visto antes, arranca en 1994. En 1997 lanza el primer esquema IFC, el 1.0. Al año siguiente, bueno, pues evoluciona el esquema al 1.5, al 2, al 2X, y es en el año 2006 cuando lanza su esquema 2x3. Cuando vamos ahora a los software de modelado y vamos a buscar exportar a IFC, este es el primer formato de IFC o la primera versión de IFC que nos encontramos, el esquema IFC 2x3. Yo quiero subrayar el año, estamos hablando del año 2006. En el año 2013 lanzan el esquema IFC 4. ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que sigamos pidiendo el esquema IFC 2x3, al menos en España, cuando existe un esquema IFC 4. ¿Cuáles las diferencias a grosso modo? Pues entre otras cosas que aquí tenemos muchísimas más entidades que aquí, muchísimas más entidades en relación a bueno, pues esas tipologías de elementos físicos, muros, cubiertas, ventanas, muros, cortinas, etcétera. Y también, perdón, en relación a propiedades y grupos de propiedades. Tenemos muchos más en el IFC 4 que en el IFC 2x3. Y yo aquí, bueno, pues me gustaría romper una lanza en favor de que solicitemos el IFC 4. ¿Por qué? Pues porque en breve van a lanzar el IFC 4.3, que es el que incluye, esperemos que lo hagan este año, el que incluye toda la parte de obra lineal, ferroviaria y carreteras, además de marítimo, ¿no? Entonces, si seguimos estancados aquí en el IFC 2x3 pidiendo eso, no vamos a poder aprovechar toda la parte relevante para infraestructuras de ese esquema. Y por otro lado, los desarrolladores de software, si seguimos pidiendo el IFC 2x3, ¿por qué iban a poner esfuerzo en implementar el IFC 4 y el sucesivo que viene después, ¿no? El 4.3? Entonces, bueno, pues vamos a pensar que estamos hablando de unos cuantos años de diferencia y con unas mayores capacidades a medida que avanzamos en el esquema. Pidamos el último, a la medida de lo posible y siendo conscientes que, bueno, pues los desarrolladores de software llegan un poquito más tarde, ¿no? En la implementación, pero llegan. Por otro lado, ¿cuál es el nivel de madurez en el que nos encontramos actualmente? Según ese gráfico histórico del IFC, pues ahora mismo estaríamos aquí, ¿no? Por un lado, bueno, pues el niño ya sabe botar la pelota, por así decirlo, y bueno, pues está empezando a ser preadolescente en el IFC. ¿Por qué digo que estamos hacia aquí, hacia la mitad? Porque todavía no ha salido la parte que incluye infraestructuras, ¿vale? Pero no me voy a quedar aquí para tratar de quitar los miedos que pueda haber en relación a la parte de infraestructuras. Os voy a enseñar la página fea que decía antes de Building Smart, la parte técnica. Aquí en estándares, esto se me traduce normalmente, no me hace falta. En la parte de estándares, las especificaciones de IFC Database, aquí podemos ver que está bajo desarrollo el IFC 4. Esto lo acaban de cambiar hace unos días, porque hace el último día que lo miré, cuando estuve preparando esta presentación, ponía aquí candidato, ¿no? El que sigue siendo oficial actualmente es el IFC 4 y, como hemos mencionado, norma ISO ratificada en 2018. Vale. Volvemos a la diapositiva.
No quiero extenderme demasiado en relación a la hoja de ruta de Building Smart, pero entre algunas de las cosas que quieren estar haciendo es, bueno, pues, ampliar las extensiones de dominio, lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, simplificar, hacer más sencillo el propio esquema en relación al software, facilitar los procesos de implementación en los mismos de cara a los desarrolladores, que bueno, pues si Building Smart lanza la versión hoy que no suponga 2 años de implementación en los software, que sea un esquema escalable y que bueno, pues, tenga una funcionalidad completa, incluyendo un aspecto de interoperabilidad, ida y vuelta del esquema, ¿no? Sobre la hoja de ruta, bueno, pues el esquema IFC 4.2, estamos manejando el dominio de edificación y de puentes. El estándar, que es el que les acabo de enseñar, que esperemos que finalmente salga este año, vamos a ver que van con retraso ahora en la siguiente diapositiva, pues va a incluir carreteras, puertos y ferroviario. Y el siguiente esquema, el IFC 5, además estará incluyendo los túneles, que es lo que están ahora también en desarrollo, ¿no? Este era la planificación que tenían en ese marzo de 2020 del evento al que pude asistir. Como podemos ver, bueno, pues estamos bastante retrasados. Querían haber publicado la versión a finales de 2020, estamos a mediados de 2021 y todavía no lo han hecho. Esperemos que lo hagan en breve, ¿no? Sobre la estandarización del propio esquema. Bueno, yo tuve el placer de asistir a una formación exclusiva que dio uno de los padres del IFC, que es Thomas Liebich, aquí en Madrid. Y una de las cosas que nos contaba es, bueno, el esquema IFC es un esquema internacional y, por tanto, bueno, pues es la base de la pirámide. Nosotros estamos mirando aquí. Ahora, llegar a estandarizar a nivel de país, eso es algo que tendrá que hacer el país. El país tendrá que determinar, si quiere hacerlo, qué conceptos del IFC quiere implementar o si quiere añadir, no añadir conceptos de entidades, sino añadir o solicitar una serie de propiedades que no estén contempladas dentro del propio esquema, ¿no? Lo mismo sucede en relación a la empresa X. Bueno, pues nosotros en INECO tenemos un procedimiento de auditar modelos y de hacer las colisiones que requiere que añadamos un parámetro de prioridad de intersección, ¿no? Sí, de prioridad de colisión. Entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos que agregar ese parámetro y agregamos también un grupo de propiedades que lo contiene para incluirlo, ¿no? Y eso no significa que nos estemos saliendo del esquema, significa que lo estamos ampliando a nuestro estándar de empresa. Y finalmente, bueno, pues esa entidad pública concreta que necesite unos requerimientos específicos, pues estaría haciéndolo en el estándar contrato. Algunos otros aspectos que me gustaría subrayar. Muchas veces se achaca al IFC, es que el IFC no sirve o es que el IFC esto lo van a escuchar, sobre todo de desarrolladores de software. Ojo. El IFC no sirve, bueno, no es verdad. Muchas veces achacamos los problemas del IFC o sea, los problemas al propio esquema IFC, cuando el problema no está en el IFC, está en el propio software que está exportando al IFC. Porque una de dos, está exportando mal porque no lo ha implementado correctamente el esquema, y la otra opción es porque el modelador no está configurando correctamente la exportación. Y este es un caso muy concreto. Este es un muro dibujado en Archicad con sus distintas capas, etcétera. Y esta es una exportación rápida que hice en un momento, exporté el IFC sin configurar. Bueno, pues obtuve esto. No veo las capas, no tengo ni siquiera una identificación de color, no tengo información, ¿no? Incluso no tenía información gráfica, no gráfica de datos. Y en este caso sí, exporté correctamente tanto la geometría como la información no gráfica que venía contenida en cada una de esas capas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Building Smart certifica software tanto en el aspecto de importación como en el aspecto de exportación en distintos esquemas, en el IFC 2x3 y en el IFC 4. Y bueno, yo he hecho en falta, aquí obviamente se ve cierto corporativismo porque obviamente no es lo mismo superar un examen con nota 10 que con nota 5 pelado, que decimos en España, ¿no? Y lamentablemente esa nota no la dan. Lo que sí que facilitan de vez en cuando es un informe, un report,
en el que, bueno, pues uno puede ver, este software está certificado, pero vamos a ver el informe, cuántos errores daba en según qué aspectos que a mí me pueden interesar, ¿no? Lo digo también porque, bueno, pues el hecho de estar certificado no siempre está garantizado que todo lo que vamos a necesitar esté cumplido, ¿no? Y ese fue uno de los motivos por los que en uno de los proyectos de innovación que lideré en el año 2017, preparamos este ejercicio, ¿no? Que fue evaluar las capacidades IFC de distintos software de modelado. En este caso eran software de modelado de edificación, Ecosim, Allplan, Archicad, CIPE, DDSK, etc. En distintos aspectos que consideramos relevantes, ¿no? Entre ellos clasificación, creación de propiedades, de clasificaciones, de poder importar el IFC o poder exportar el IFC en esos dos formatos. Bueno, estas son las evaluaciones. Ojo, porque bueno, podemos ver que en aquel año pues Archicad y Ecosim eran los que mejor lo hacían, pero no perdamos de vista que es el año 2017 y esto evoluciona muy rápido y probablemente en este listado, bueno, pues seguramente muchos de los software hayan aquí implementado más bolitas verdes, ¿no? Este ejercicio un poco más evolucionado lo llevamos a cabo, pero con software BIM para obra lineal. Entonces evaluamos Allplan Bridge, AutoCAD Civil, BL, Istram, que es un software muy extendido aquí en España para trazado viario y ferroviario, y otro software también conocido que era MDT. Bueno, pues de las capacidades IFC también en aquel año, que este fue el año siguiente, 2018, en relación a, bueno, pues vamos a crear propiedades a nivel de IFC Project, a nivel de IFC Site, a nivel de elementos, eres capaz de exportar texturas, eres capaz de hacer X, ¿no? Pues había algunos software que destacaban bastante sobre la media. Yo no digo que esto haya que hacerlo. ¿Esto quién lo tendría que estar haciendo? Bueno, pues empresas que vayan a trabajar de forma habitual de cara a administraciones públicas que a su vez pidan de forma habitual el esquema IFC, ¿no? Quien empiece en la implementación de BIM pues sería un buen momento para hacer ese análisis y buscar herramientas que le vayan a dar la mejor solución de la forma más eficiente. No quiero decir que este ejercicio de ver las capacidades IFC de distintos software de modelado lo tenga que hacer la administración pública, que es diferente. Yo si fuera administración pública haría algo similar, pero de cara a los software que yo voy a necesitar en relación, por ejemplo, a entornos comunes de datos o a visores o chequeadores en IFC. Este es otro enlace que quiero dejarles en relación a herramientas gratuitas IFC. Tienen distintos enlaces. Yo al final acabo usando 3 de forma habitual, que son las que enseño en la formación, y no utilizo más. Pero tengo que reconocerles que yo de esta web he probado todas de ellas. No me he dejado ninguna. Y por último, también en relación a qué es el IFC, bueno, pues he recopilado los enlaces de interés que considero más importantes. El de la propia página web de Building Smart, el del capítulo español, el diccionario de datos de Building Smart, la página técnica esa que hemos visto sin profundizar demasiado, porque eso es bastante horrible, y la propia web del foro, que es muy útil. ¿Por qué IFC? Bueno, voy a empezar con el aspecto más simplón en realidad, ¿no? Y es el de hacer hablar distintas herramientas de distintos desarrolladores entre sí. Es el concepto de interoperabilidad entre software, ¿no? Si en lugar de ver estos monigotes como personas, los interpretamos como si fueran software, ¿no? Bueno, pues aquí tengo software de Autodesk, software de Nemetschek, software de BL y etcétera. Tenemos que hacer hablar entre ellos, ¿no? Los tenemos que hacer hablar, entre otras cosas, porque en los proyectos habitualmente no vamos a usar uno, vamos a usar múltiples de ellos. Entonces, si pensamos en el primer esquema, esto significaría que el software A debe de crear un exportador para el software B y a su vez un importador. Cada línea de estas se multiplica por 2. Cada software debe crear su exportador y su importador para cada uno de estos software. En cambio, con el IFC solamente tiene que generar 2 traductores, el de exportación y el de importación. Esto obviamente es economía de tiempo, ¿no? Básicamente el principal problema, porque entre otras cosas,
debemos de tener en cuenta que no todos los software generan las nuevas versiones en el mismo momento temporal. Entonces aquí incorporamos la variable tiempo, donde empieza todo a complicarse bastante, ¿no? Este software este año crea una nueva versión y se hablaba bien con este otro, pero a los 6 meses este otro lanza su nueva versión y tiene este otro que trabajar ese traductor, ¿no? En cambio, con el IFC, bueno, pues no es lo mismo. Además, es que tenemos que tener en cuenta que en el universo BIM pues tenemos infinidad de herramientas para trabajar con los modelos, tanto de creación como de análisis, como de uso de los mismos, ¿no? Y aquí, bueno, pues hay que pensárselo bien, ¿no? Este es un caso concreto en el que yo me encuentro actualmente en uno de los proyectos en los que trabajo como responsable BIM, ¿no? Es un proyecto ferroviario donde, bueno, pues hay una estación, hay un trazado y, bueno, hay algunas partes del modelo, algunas disciplinas que se están haciendo con software Revit, hay otras disciplinas que se están haciendo con el software Istram, en concreto la parte de trazado, hay otras disciplinas que se están haciendo con Civil 3D y hay otras disciplinas, en concreto el túnel, que se está llevando a cabo con el software de Bentley. Entonces, ¿cómo podemos hacer hablar todas estas herramientas entre sí? Pues no nos queda otra que hacerlo vía IFC, ¿no? Otro de los aspectos que quiero señalar sobre por qué IFC es la perdurabilidad en el tiempo. Vamos a pensar que en la fase de diseño podemos estar hablando, me voy a pasar, pero igual de 3-5 años de generar lo que es todo el diseño de ese activo que vamos a desarrollar. Vamos a llegar a este punto, vamos a pasar tanto los archivos nativos como los archivos IFC, ¿no? La empresa adjudicataria va a pasárselo al promotor, archivos nativos y archivos IFC. Aquí, bueno, pues el promotor, en todo caso, facilitará a la empresa adjudicataria de construcción tanto los IFCs que generó otra empresa cuyo contrato ya terminó en la fase de diseño, tanto los IFCs como los nativos. Si la constructora utiliza esos mismos software que utilizó la empresa de diseño, fenomenal, podrá utilizar los nativos. Pero ¿y si no lo utiliza, que es muy posible? Pues podrá utilizar o podrá partir de los modelos IFC. En el caso de construcción, operación y mantenimiento pasa algo similar. Pero ¿qué sucede en la fase de mantenimiento? La fase de mantenimiento podemos estar hablando de un ciclo de vida de 50 a 100 años, ¿verdad? ¿Qué pasa si aquí me han pasado un nativo y pasan 10 años y ese archivo nativo no lo he abierto? Pues me va a pasar que no voy a poder abrirlo porque los software van generando nuevas versiones a lo largo del tiempo. Y no sé si se acuerdan, al inicio de la presentación he hablado de una de las ventajas del IFC es su perdurabilidad en el tiempo, porque sigue siendo legible. Entonces, en este caso el IFC lo podremos seguir hablando, lo podremos seguir utilizando. Ahora bien, aquí hay dos corrientes en este tema sobre el IFC. Por un lado está la corriente que dice que el IFC no se debe de manipular y por otro lado estamos, porque yo pertenezco a esta segunda, es que el IFC debe de poder manipularse. Si aquí el promotor consiguió un modelo as-built que se lo ha facilitado a la empresa de mantenimiento o a las distintas empresas de mantenimiento que intervienen, bueno, ¿por qué va a necesitar llamar a empresas de modelado cuando simplemente quiere agregarle al modelo, al elemento ascensor, la última fecha en la que fue revisado, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a poder agregar esa información en el IFC? Y en el fondo el hecho de agregar esa información en el IFC ya supone una edición, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante. Afortunadamente, para los que pertenecemos a esta segunda corriente, ya existen herramientas que lo han visto, desarrolladores que lo han visto clarísimo, ¿no? Que efectivamente pues es necesario poder agregar información a esos IFCs, incluso hacer pequeñas manipulaciones, bueno, pues como el simple hecho de en mi edificio he cambiado una planta y me he llevado todas las mesas de trabajo del personal a la tercera planta, porque no voy a poder llevármelas, porque voy a tener que llamar a una empresa de modelado simplemente para una operación que es muy sencilla y que podría hacer un modelador contratado en la misma empresa de operación y mantenimiento, ¿no? Pues bueno, eso es otro aspecto interesante. He dejado este artículo que me llamó mucho la atención. Estoy completamente de acuerdo en lo que dice esta persona sobre obsolescencia de modelos BIM. Esto viene a ilustrar lo que mencionaba antes.
que van pasando los años, ya pues, tengo la versión ahora mismo del año 2016 de modelos de Revit y no los puedo abrir. Y tengo versiones de archivos de Archicad de 2007 y no los puedo abrir. ¿Por qué? Pues porque no me fui acordando todos los años de abrir y guardar en la nueva versión, con lo cual esa información la he perdido. Con los IFCs no me habría sucedido esto, ¿no? Entonces, este artículo es bastante interesante, habla del aspecto Revit, pero es verdad que sucede con todos los software propietarios. Otro de los motivos, bueno, pues en este caso voy a hablar de lo que está sucediendo en España, en la Administración Pública Española. La Administración Pública Española ahora cuenta con una herramienta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que era el antiguo Ministerio de Fomento, y es la herramienta del Observatorio BIM. Cuando vamos a esta herramienta, son una serie de cuadros de mando. Voy a enseñarlo en vivo. No sé cómo vamos de tiempo, si estamos ya acabando, no queda demasiado. Te iba a preguntar, perfecto. Vale, bueno, pues aquí en el Observatorio BIM, en esa página que les he puesto, pues tenemos una serie de cuadros de mando. Entre ellos uno me parece muy interesante, que son requisitos BIM en los pliegos, ¿no? Que es lo que está pidiendo ahora mismo la Administración Pública Española de todos los pliegos que se están analizando en estos años, ¿no? En estos 2 últimos años, en relación a, bueno, pues cuáles son los usos, qué entregables se están pidiendo, cuál es la estructura del modelo, niveles de información, información no gráfica e información no gráfica, lo que es geometría y esos datos en formato de propiedades y grupo de propiedades, si se está solicitando un entorno de colaboración, si se está solicitando clasificar esos modelos, en relación a qué estándares se están solicitando, en relación a si se están haciendo controles de calidad de los modelos, ¿verdad? Entonces, aquí me parece este punto bastante interesante y hay algo que quiero enseñar, no sé si soy capaz de bajar esto aquí. Sí. Hay otro punto curioso que es el acceso a los informes del observatorio. Bueno, pues cuando entramos los podemos descargar en formato BCF. Esos informes son un poquito más detallados que esos cuadros de mando y en ellos podemos ver lo siguiente. En relación a, este es el último informe que pude ver, que es el último publicado, y aquí, bueno, pues hablaba de porcentaje de licitaciones que establecen diferentes tipos de requisitos BIM. Vamos a ver el de formatos abiertos. Actualmente están pidiendo más de un 70% de pliegos que solicitan BIM, está solicitando formatos abiertos. Cuando hablamos de formatos abiertos en BIM, no nos llevemos a engaño. Solamente hay uno, que es el IFC. Luego hay, que es el que nos permite intercambiar modelos. Luego Building Smart tiene otro que es el BCF, pero es para intercambiar aspectos comunicativos sobre el modelo, no modelo, ¿vale? No nos engañemos, formato abierto. Cuando hablamos de modelos BIM, solamente tenemos el IFC. Entonces, en este caso, 70% que está solicitando ya formatos abiertos. Y por otro lado, la evolución de los requisitos BIM a lo largo de este tiempo, fijaros también en este aspecto, formatos abiertos, que es esta línea que tenemos aquí. Bueno, pues vemos que la tendencia es al alza, ¿no? Cada vez se solicitan más formatos abiertos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en España estamos viendo ese aspecto claramente. El primero es que la administración pública en España no puede solicitar, y esto hace alusión a esta diapositiva, está muy vinculado con la ley de contratos del sector público que tenemos en España y, bueno, pues deben de respetarse una serie de principios, principios de igualdad, de no discriminación, de transparencia, de proporcionalidad, asegurando la competencia efectiva entre las distintas organizaciones, ¿no? Y entre algunas cosas que se dicen, en concreto la disposición adicional 15ª, es que bueno, pues se podrá solicitar herramientas de modelado digital, pero concretas, pero en cualquier caso, si las pides, las tienes que ofrecer gratuitamente. Entonces, claro, esto obviamente no va a pasar, no se van a poner a disposición de todos los contratos, todas las herramientas, todas las licencias necesarias. Por eso es recomendable solicitar formato abierto. Pongo un artículo que viene a discutir un poco esto que estoy diciendo y es que, bueno, pues también es verdad que, bueno, pues quien lo escribió era un comercial, una persona que distribuía este software, ¿no?
En el caso de por qué las administraciones públicas sí pueden pedir Revit o el software que quieran, se apoyaba en la frase podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas. ¿Qué sucede? Bueno, pues que la realidad es tozuda. Y en el caso de la realidad tozuda, implicó en España que cuando se ha hecho esto, colegios profesionales han impugnado estos pliegos y se han tirado atrás por los tribunales, ¿no? Sí, en el caso de haber solicitado una herramienta específica y concreta en el mismo, ¿no? Y aquí, bueno, pues en las diapositivas les he dejado una de las resoluciones de una de las impugnaciones que fue bastante sonada, ¿no? En relación a solicitar una herramienta muy concreta y cómo, bueno, pues el tribunal decidió que se anulaba ese procedimiento y había que empezar de nuevo el procedimiento de licitación porque se tenía que corregir ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en España eso lo estamos empezando a tener bastante en cuenta. Y por otro lado, bueno, pues voy a poner dos ejemplos de administraciones públicas, en este caso del sector ferroviario, que están solicitando formato abierto en sus pliegos, ¿no? Estos son dos pliegos de Adif, que es administrador de infraestructuras ferroviarias a nivel nacional en España. Son dos pliegos de marzo de 2019. Y, bueno, pues bastante, uno de marzo y otro de abril, bastante similares, ¿no? Solicitan en uno de ellos formato abierto, el formato IFC 4, a mi juicio más inteligente que el otro pliego que solicitaba IFC 2x3, por lo que hemos mencionado antes. El IFC 4 tiene más entidades, por tanto tiene más capacidades de solucionar aspectos de diseño y de organización de los elementos tridimensionales. Y luego, además, en ambos casos sí que decían que como estándares uno de ellos tenía que ser el propio IFC, que podría haber hecho alusión directamente a la norma ISO. No me va a salir el número ahora de memoria, pero como hemos visto anteriormente, el esquema IFC es en sí mismo una norma ISO. Por otro lado, en otro de los apartados del pliego, solicitaba una organización del modelo BIM muy peculiar, porque ¿qué estamos viendo aquí? Proyecto, aquello de IFC Project, IFC Site, IFC Building, IFC Building Story, es la misma estructura del IFC. Y en relación a organización de información no gráfica, bueno, pues vamos a ver, estamos hablando de grupos de parámetros, los property set y los property, ¿no? Pues bueno, pues eso tiene bastante que ver con el IFC. Finalmente, este es otro caso que es el de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. Ellos, bueno, pues también les he dejado el enlace al manual y a distintos, donde pueden descargarlos, tanto el volumen de estrategia como el de metodología, como todos los anejos que ellos han generado para estructurar cómo quieren los modelos BIM. En el manual de estrategia, pues una de las estrategias es transparencia, apostar por una gestión transparente en todos los procesos de toma de decisión sin alteraciones, con la máxima participación de todos los agentes y responsables y con una filosofía Open BIM, convirtiéndolo en un vehículo abierto y visual. Open BIM, Building Smart y IFC. De hecho, le dedican un capítulo concreto a la estrategia Open BIM, ¿vale? Y una de las cuestiones, bueno, pues escriben claramente cuál es la estrategia al corto plazo y al largo plazo que tienen con los modelos en el formato IFC. Y además, si bajamos al detalle, al que nos gusta más bajar a los técnicos, es, bueno, pues vamos a ver hasta qué punto podemos ver palabras en un manual muy bonitas de Open BIM, abierto, neutral, etcétera. Pero ¿cómo me estás materializando esto, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que ellos han hecho es facilitar una clasificación para esos modelos BIM, que es un listado de elementos, donde, bueno, pues tenemos que clasificar para los elementos de túneles lo que es hormigón, losa, dovela, etcétera, y además nos está diciendo a qué entidad debe de estar viajando. Otra cosa es que, bueno, pues esté correctamente la entidad escogida o no, porque ellos miraron además al esquema IFC 2x3, o que la entidad exista claramente en el propio IFC, que esa es otra conversación. Pero en cualquier caso, ellos ya están diciendo esto en el IFC tiene que viajar así, porque es esto lo que yo voy a mirar. Y por otro lado, fíjense también que han facilitado un listado de propiedades, las propiedades que quieren incluir ellos, ¿no? En el formato, el grupo de propiedades, pues en este caso se llama 01-FGV-IDENT, donde existen 15 propiedades, que son estas,
Todas son de tipo IFC Text, que es el IFC texto, y todas, bueno, llevan una descripción de a qué se están refiriendo en concreto o, bueno, pues haciendo alusión a otra tabla en función de, bueno, pues aquí, por ejemplo, la de disciplina han facilitado una tabla de disciplinas con los acrónimos que hay que escoger para añadir en ese parámetro. Y me gustaría terminar haciendo alusión a uno de los casos que a mi juicio internacionalmente lo están haciendo mejor que nadie, y no es porque estén aquí, que es Plumbing Chile, y es porque ellos no han inventado propiedades, no han inventado entidades, han mirado el IFC, lo que hay, y han visto, bueno, pues en función de lo que hay, tiene que viajar en esta entidad del IFC, ¿no? Eso a mi juicio está bastante bien. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque en los casos que estamos teniendo en España estamos inventando propiedades que ya existen en el IFC, ¿no? Y yo creo que el primer ejercicio que hay que hacer es, bueno, pues si lo tiene el IFC, ¿por qué no vamos a pedir eso que ya tiene el IFC y no inventamos algo similar, pero en otro idioma, ¿no? Entonces, a mi juicio está bastante bien, y hay dos fichas que me parecen muy interesantes, dos conceptos, ¿no? Uno es la matriz de información de entidades, la información no gráfica que tienen que llevar esas entidades. Bueno, en este caso, pues ellos hablan de la entidad IFC Project, dan un nivel de información, dan los distintos conceptos, los distintos parámetros, y dicen, bueno, pues esto tiene que viajar a estos parámetros del IFC. Y otro de los casos son las fichas de entidades IFC, tienen varias también muy interesantes, sobre todo porque han hecho un ejercicio didáctico de explicar en qué se materializa eso que en el IFC, en esas páginas técnicas se dice, y es, bueno, pues en este caso explicar cuáles son los parámetros que tienen que llevar este tipo de elementos, ¿no? Y cuáles son los subtipos que tienen esos elementos. Entonces yo creo que ese esfuerzo, la verdad es que está muy bien, y de cara a administraciones públicas ayuda muchísimo, ¿no? al entendimiento de lo que pedimos y por qué lo pedimos. Y por ir concluyendo, perdonadme porque me he extendido un poco más de lo que me habéis solicitado. Bueno, pues primero, ¿por qué IFC? Pues porque es un estándar abierto adoptado por el sector relativo a BIM, y como he dicho, es que no hay otro formato alternativo. No tenemos un competidor a Building Smart, ni un JPG competidor del TIF o del BMP, ¿no? Porque es complicado consultar bases de datos en distintos idiomas. Yo no dudo que existan visores que me permitan juntar modelos de un desarrollador con modelos de otro desarrollador. Pero al final, los que usamos eso, nos acabamos dando cuenta que, bueno, pues es que yo sé que esta propiedad en este tipo de software me la exporta aquí, pero en este otro me la está exportando en esta otra que se llama de distinta manera, ¿no? Entonces empieza a haber un momento ahí de frustración de por qué no puedo consultarlas en el mismo sitio, sea un software o sea otro software, ¿no? Por eso hablamos del Esperanto del BIM. Por otro lado, porque tenemos que hacer hablar software de distintos desarrolladores entre sí. Esto es más pensado de cara a ingenierías y a constructoras. Bueno, pues, no hacemos todos los proyectos con un único software, ¿verdad? No podemos desarrollar, ni lo hemos hecho, todos los proyectos con un Word, y en Word hemos hecho todo, pues en BIM sucede igual, ¿no? Entonces, en este caso, desarrolladores diferentes tienen que hablar entre sí. Otro de los motivos es, bueno, pues porque los archivos en este formato son consultables en el tiempo. ¿Por qué? Porque no están codificados, ¿no? Son perdurables en el tiempo, y hay que pensar también en ciclos de vida de los activos de 50 a 100 años. Por otro lado, al menos en España, nuestros clientes y clientes potenciales, yo recuerdo que vengo de una ingeniería, así que hablo de clientes y clientes potenciales, ya lo están demandando. Y además también nuestras propias subcontratas, ¿vale? También lo demandan. Y por otro lado, porque para un promotor es inviable económicamente disponer de todos los software BIM existentes, tanto para facilitarlos como, en el caso de no facilitarlos para el sector, para, bueno, pues en el caso de que en esta licitación me hagan los modelos en el software X, poder consultarlos, pero en esta otra me van a entregar los modelos en este otro software y también necesitaré consultarlo, por lo tanto también necesito licencias de ese otro software, ¿no? Entonces, bueno, este sería un poco el resumen de los motivos de por qué es recomendable mirar hacia
hacia el IFC. Y por mi parte nada más, muchas gracias, abierta a vuestras preguntas.